Rayuela 22. Las opiniones eran que el viejo se había resbalado, que el auto había quemado la luz roja, que el viejo había querido suicidarse, que todo estaba cada vez peor en París, que el tráfico era monstruoso, que el viejo no tenía la culpa, que el viejo tenía la culpa, que los frenos del auto no andaban bien, que el viejo era una imprudencia temeraria, que la vida estaba cada vez más cara, que en París había demasiados extranjeros que no entendían las leyes del tráfico y les quitaban el trabajo a los franceses. El viejo no parecía demasiado contuso. Sonreía vagamente, pasándose la mano por el bigote. Llegó una ambulancia. Lo izaron a la camilla. El conductor del auto siguió agitando las manos y explicando el accidente al policía y a los curiosos. «Vive en el 32 de la Rue Madame», dijo un muchacho rubio que había cambiado algunas frases con Oliveira y los demás curiosos. «Es un escritor, lo conozco, escribe libros». El paragolpes le dio en las piernas, pero el auto ya estaba muy frenado, dijo Oliveira. «Le dio en el pecho», dijo el muchacho. «El viejo se resbaló en un montón de mierda». «Le dio en las piernas», dijo Oliveira. «Depende del punto de vista», dijo un señor enormemente bajo. «Le dio en el pecho», dijo el muchacho. «Lo vi con estos ojos». «En ese caso, ¿no sería bueno avisar a la familia?» «No tiene familia, es un escritor». «Ah», dijo Oliveira. «Tiene un gato y muchísimos libros. Una vez subí a llevarle un paquete de parte de la portera y me hizo entrar. Había libros por todas partes. Esto le tenía que pasar. Los escritores son distraídos. A mí, para que me agarre a mí un auto». Caían unas pocas gotas que disolvieron en un instante el corro de testigos. Subiéndose el cuello de la canadiense, Oliveira metió la nariz en el viento frío y se puso a caminar sin rumbo. Estaba seguro de que el viejo no había sufrido mayores daños, pero seguía viendo su cara casi plácida, más bien perpleja, mientras lo tendían en la camilla entre frases de aliento y cordiales «Allez, Pépère, c'est rien ça» del camillero, un pelirrojo que seguramente debía decirle lo mismo a todo el mundo. La incomunicación total, pensó Oliveira. No tanto que estemos solos, ya has sabido, y no hay tu tía. Estar solo es en definitiva estar solo dentro de cierto plano en el que otras soledades podrían comunicarse con nosotros si la cosa fuese posible. Pero cualquier conflicto, un accidente callejero o una declaración de guerra provocan la brutal intersección de planos diferentes, y un hombre que quizá es una eminencia del sánscrito o de la física de los cuanta se convierte en un pépère para el camillero que lo asiste en un accidente. Edgar Poe metido en una carretilla. Verlaine en manos de medicuchos. Nerval y Artaud frente a los psiquiatras. ¿Qué podía saber de Keats, el galeno italiano que lo sangraba y lo mataba de hambre? Si hombres como ellos guardan silencio, como es lo más probable, los otros triunfan ciegamente, sin mala intención, por supuesto, sin saber que ese operado, que ese tuberculoso, que ese herido desnudo en una cama está doblemente solo, rodeado de seres que se mueven como detrás de un vidrio, desde otro tiempo. Metiéndose en un zaguán, encendió un cigarrillo. Caía la tarde. Grupos de muchachas salían de los comercios necesitadas de reír, de hablar a gritos, de empujarse, de esponjarse en una porosidad de un cuarto de hora antes de recaer en el biftec y la revista semanal. Oliveira siguió andando, sin necesidad de dramatizar. La más modesta objetividad era una apertura al absurdo de París, de la vida gregaria.
Puesto que había pensado en los poetas, era fácil acordarse de todos los que habían denunciado la soledad del hombre junto al hombre. La irrisoria comedia de los saludos, el perdón al cruzarse en la escalera, el asiento que se cede a las señoras en el metro, la confraternidad en la política y los deportes. Solo un optimismo biológico y sexual podía disimularle a algunos su insularidad, mal que le pesara a John Donne. Los contactos en la acción y la raza y el oficio y la cama y la cancha eran contactos de ramas y hojas que se entrecrucian y acarician de árbol a árbol, mientras los troncos alzan desdeñosos sus paralelas inconciliables. En el fondo, podríamos ser como en la superficie, pensó Oliveira, pero habría que vivir de otra manera. ¿Y qué quiere decir vivir de otra manera? Quizá vivir absurdamente para acabar con el absurdo, tirarse en sí mismo con una tal violencia que el salto acabara en los brazos de otro. Sí, quizá el amor, pero la otherness nos dura lo que dura una mujer, y además solamente en lo que toca a esa mujer. En el fondo no hay otherness, apenas la agradable togetherness. Cierto que ya es algo. Amor, ceremonia ontologizante, dadora de ser, y por eso se le ocurría ahora lo que a lo mejor debería habérsele ocurrido al principio. Sin poseerse, no había posesión de la otredad. ¿Y quién se poseía de veras? ¿Quién estaba de vuelta de sí mismo, de la soledad absoluta que representa no contar siquiera con la compañía propia? Tener que meterse en el cine o en el prostíbulo o en la casa de los amigos o en una profesión absorbente o en el matrimonio para estar por lo menos solo entre los demás. Así, paradójicamente, el colmo de soledad conducía al colmo de gregarismo, a la gran ilusión de la compañía ajena, al hombre solo en la sala de los espejos y los ecos. Pero gentes como él y tantos otros, que se aceptaban a sí mismos o que se rechazaban, pero conociéndose de cerca, entraban en la peor paradoja, la de estar quizá al borde de la otredad y no poder franquearla. La verdadera otredad hecha de delicados contactos, de maravillosos ajustes con el mundo. No podía cumplirse desde un solo término. A la mano tendida debía responder otra mano desde la fuera, desde lo otro,